¿Nos podría hacer una breve síntesis con alguna de las ideas centrales de su ponencia, un modelo de identificación ajustado a la realidad? Bien. Veamos. Probablemente el concepto central de la ponencia era que olvidamos que los casos de altas habilidades intelectuales son casos relacionados con el funcionamiento intelectual humano y que muchas veces, pues por tradición de identificación de estos casos, se han utilizado procedimientos que tienen casi un siglo y marcos conceptuales que tienen igualmente este siglo. Afortunadamente los datos aportados pues, por neurociencias y trabajo cognitivo de los años 90 y de esta década del siglo XXI, de hecho nos han permitido poder profundizar y afinar muchísimo más en qué es lo que está pasando en la mente de cualquier persona, no únicamente de las de alta capacidad. Y por ello, de hecho, nos abren muchísimo el espectro de conceptos que eran no completamente desconocidos, pero sí algo más ambiguo, como de talento, por ejemplo, o la combinación entre recursos, por ejemplo, que de hecho acaban de ilustrar cómo pueden configurarse las mentes de estas personas. Al mismo tiempo, creo que hay un dato que también es crítico en esta cuestión, que es que casi siempre se ha hablado de niños y niñas con altas capacidades, que dicen, bueno, pueden tener un cierto interés social, educativo, etc., pero olvidamos que son personas con altas capacidades y que, por tanto, justamente el máximo potencial de los recursos intelectuales normalmente no se usa durante la infancia, sino que se usa durante la edad adulta. ¿Qué sucede ahí? Pues que muchas veces decimos, esta persona, incluso recuerdo un caso que literalmente me llamó un chico, pues no sé, de 18, 19 años, y dijo, mire, verá, mi caso es que yo era superdotado, dejé de serlo y quisiera volver a serlo, ¿vale? Y dices, pues, chavalote, me temo mucho que no es el caso. Es decir, alguien te dijo que era superdotado cuando probablemente eras un caso pues, de precocidad, por ejemplo, y pues bueno, la precocidad tiene esto, que durante unos años sí funcionas más que los otros y después pues se normaliza la cosa. Es como quien da el estirón un poco antes, ¿vale? Que dices, no, tenemos ahí un pívot de baloncesto, dices, no, tenemos una persona que probablemente entra en una talla bastante normal, pero que ahora mismo, si juega baloncesto, pues sí, puede hacer de pívot, no hay un problema. Y bueno, estas cuestiones son bastante importantes porque muchas veces pues, determinan tanto preocupaciones por parte de los padres, la idea esta de que no, se va a estropear el cerebro de mi niño o de mi niña y tal, y dices, no, si los recursos están, siguen ahí. Lo único que puede estropear un cerebro es un traumatismo o una intoxicación o cosas de este tipo, pero si no, los recursos están ahí. Básicamente porque también es la idea esta que el cerebro humano en un principio no tiene recursos que se activan y directamente hacen las cosas en la mayor parte de los casos, sino que tiene recursos no muy específicos que se pueden articular, se pueden combinar entre ellos. Entonces, esta combinación se hace cuando hay las condiciones adecuadas. Significa pues presiones del entorno, oportunidades, los ensayos necesarios para construirlo, y se acaba consiguiendo. Por tanto, dices, bueno, si dos personas, por ejemplo, llevan 5 años trabajando con un piano, una de ellas lo está tocando magníficamente y la otra pues lo toca de manera discreta, sí que normalmente ahí podemos decir la primera, ¿vale?, tiene buenas condiciones tanto musicales como motrices para ser un buen instrumentista o una buena instrumentista. Y en cambio la segunda, pues no, tiene recursos más normales. Lo que nos sirve es decir, mira, este niño toca el piano y este otro no lo toca. Dices, ya, pero es que este niño tiene un piano en casa y el otro no ha tocado un piano en su vida. Por tanto, no sale del cerebro un movimiento de tecleo ni nada parecido, ¿vale? Que son confusiones también muy comunes. Si los recursos están, puede aprender a tocar el piano a los 8, a los 20 o a los 50. No hay ninguna complicación. ¿Qué pasará? Que seguramente a los 50, pues empezar una carrera como pianista será más complicado, ¿no? Sin duda. No tiene más problema, pero están ahí, ¿vale? Y en muchos otros casos, pues acaba siendo esto que dices, no, si lo importante es buenas estructuras de conocimiento, funciones bien construidas y no tanto que salgan pues, de forma precoz. Y de manera semejante también un punto que me gustaría resaltar, y disculpen que me extienda siendo un resumen, es que precisamente el tipo de información necesaria para estas personas está en muchas partes, es decir, no está únicamente en el currículum escolar. ¿Vale? Por tanto, la idea a veces de decir, ha acabado la escolaridad obligatoria a los 14 en lugar de los 16, dices, ¿y?
existe vida fuera de este tipo de conocimiento y además incluso le podemos complicar la existencia a esta persona, ¿no? Porque normalmente las situaciones de aprendizaje no son únicamente de contenidos, sino también de interacciones con compañeros y compañeras y cuestiones semejantes. Claro, si ponemos, pues, ¿qué pasa también? Un chico o una chica de 14 años junto con universitarios, dices, bueno, quizá pueda seguir alguna de las clases o todas las clases, pero lo que es evidente es que después, ¿qué? ¿Se irá de vinos con sus compañeros y compañeras? Pues costará un tanto, ¿vale? Incluso, pues, bueno, hay cuestiones de rodaje, de experiencia, de dureza emocional que no están adquiridas. Y por ahí va en esencia la cuestión de que si lo pensamos verdaderamente en términos de inteligencia, pues es algo mucho más a largo plazo, es algo que podemos actuar sobre todo no desmotivando, vale, ahí no hay ningún problema, pero que no es cuestión de decir, si no hemos conseguido que los 10 hagan no sé qué, después ya es imposible. No hay ninguna complicación, el recurso está ahí. ¿Qué son las altas capacidades? Y en su opinión, ¿son un don, una característica, un hándicap? Bien, en sí serían una característica fruto de lo que es la variabilidad intelectual humana, sin más secreto de que hay algunos casos pues que hay una mejor disposición de ciertos cerebros para representar y manipular o procesar determinados tipos de informaciones. Esto parte de una situación normal, es decir, no es que haya un cerebro humano que haga unas cosas determinadas, sino que cada cerebro, de hecho, intenta resolver o intenta, digamos, la biología le da un equipamiento que puede ser perfectamente útil en un momento cultural, histórico o incluso geográfico determinado y puede ser no especialmente útil cambiando el contexto cultural. ¿Vale? Me refiero a un pianista en un entorno de cazadores, por ejemplo, pues dices, no tendrá ninguna ventaja en especial. Un pianista en un entorno pues, de melómanos, sin duda alguna, pues tendrá prestigio, será valorado y no habrá más problema. Handicap pocas veces lo es. O sea, normalmente una cosa es un handicap si dijéramos, no, es que no se puede evitar que se manifieste, no se puede evitar que funcione de manera directa. Hay este tipo de injusticia de base, en todo caso, que dices, bueno, en un momento histórico determinado te pueden decir, oye, la poesía cuenta y la matemática no. O lo contrario, si tienes recursos para hacer buena poesía, pues te irá bien en la primera circunstancia. Si tienes recursos para hacer buena matemática, te irá bien en la segunda. Pero esto cualquier cultura, en cualquier momento histórico, hace elecciones de este tipo, porque puede interesar más por la producción o por el contexto que se da en ese momento. Y, consecuentemente, no es tanto que esa configuración sea un problema, sino de que la interacción entre determinadas configuraciones y demandas del entorno cultural pues a veces es más positiva y a veces no lo es. Un alumno de altas capacidades no detectado a tiempo perderá su potencial para cuando sea joven y o adulto. En absoluto. De hecho, hay muchos casos de alta competencia adulta y con productos significativos que nunca se les detectó, sin ningún problema. Creo que ahora el vídeo que pondrán de Stenberg dirá una cosa semejante a esta. O sea, ha sido realmente un autor muy trascendente y creo que no tuvo una detección precoz, ni ningún programa de intervención, ni nada semejante a esto. Más bien, tuvo dificultades por el tipo de modelo intelectual que se aplicaba en su infancia. ¿Qué necesitan los alumnos de altas capacidades? ¿Se les puede dar en un aula ordinaria? Muchas veces sí. La clave está, si tenemos un planteamiento académico muy rígido, normalmente esto no va bien ni para los de altas capacidades ni para muchas personas de capacidades normales. No hay más cuestión que esta. En el fondo, si la acción educativa se orienta un poco a individualizarse, es decir, bueno, esperamos que globalmente se consigan unos objetivos, pero ni necesariamente al mismo ritmo, ni necesariamente por los mismos procedimientos, ahí no suele haber ningún problema. El problema es cuando más bien estamos aplicando una metodología rígida que asumimos que es la causa del aprendizaje final, cosa que además no es verdad.
Una cosa es decir, pues, a ver, si dijéramos, por ejemplo, una persona está aprendiendo a conducir un vehículo, una moto, un coche, lo que sea. No, se tienen que seguir estos 8 pasos. Dices, bueno, quizá en términos generales sí que tiene que saber pues, cómo cambiar de marchas, cómo frenar, cómo aparcar el coche o cosas de este tipo. Muy bien. ¿Lo harán todos en el mismo ritmo y siguiendo exactamente los mismos pasos? Por supuesto que no. Alguna persona puede tener algunas dificultades en, no sé qué, en aparcar, por ejemplo, y otras personas pues tener dificultades en recordar que tiene que poner el freno de mano. Dicen, bueno, lo importante es tener los 8 objetivos en mente y que quizá alguien lo haga en un mes y otro lo haga en un año. Bueno, no hay ningún problema. Y por ahí va. De hecho, cuando el aprendizaje se plantea en estos términos, no hay dificultades especiales. Es más, por ejemplo, solían funcionar muy bien las escuelas unitarias, o sea, las escuelas que decías en pueblos pequeños o situaciones semejantes. Había una maestra y pues 10 o 12 niños de edades distintas y tal, que por supuesto no se planteaba decir haremos la secuencia del currículum escolar como sería en primero, en segundo, en tal, sino que dices, bueno, vamos aprendiendo un poco lo que tocaría en cada caso, el orden no tenemos por qué necesariamente hacer el mismo, alguna vez podemos hacer actividades que las hacen todos, otras actividades que no solo las hace o están haciendo cosas distintas los niños del aula. No hay complicación. Esto funcionaba magníficamente, y en cambio, pues bueno, se ha tendido más bien a erradicarlas. Lo otro es esto, es una aproximación mucho más industrial. Clasificaditos por edad, ¿vale? Y van pasando por la cadena de montaje, donde teóricamente se ponen piezas. ¿Debiéramos entender a un niño o niña con altas capacidades como una persona que debiera desarrollar un espíritu de entrega a la sociedad, como un pequeño canon? Bueno, esto es la dimensión ética de los recursos intelectuales. No hay que olvidar, a ver, la inteligencia, así como otros recursos, en sí no es que sea ética o no ética, en sí es un potencial de representación que tienen las personas. Si me permite una ilustración muy explícita de este caso, digamos, una persona que se dedique a la cirugía y una persona que se dedique a la tortura utiliza los mismos recursos, ¿vale? En un caso positivamente, el cirujano o cirujana, y en el otro caso, pues evidentemente muy negativamente. Pero uno intenta curar y evitar el dolor y el otro intenta matar y provocar el máximo de dolor posible, con los mismos recursos, con la misma información y con las mismas operaciones. Entonces, estos elementos normalmente son más de actitud social, son más de valores sociales en el contexto y de toma de decisiones de la propia persona en términos éticos de hacia dónde quiere dirigir sus potenciales. A ver, incluso puede ser lícito en un momento dado que una persona pues, esté resentida con su contexto social. Puede pasar, es decir, oiga, yo he cumplido con todo lo que me pedían y ahora pues, resulta que me desahucian, ¿vale? Para poner el caso. Dices, pues, disculpen, que voy a darles más favores a ustedes, pues, por ahí. Es decir, no es una situación tan atípica. Lo que sí que en cierto sentido es más o menos tratable, pues, es evitar que ya desde pequeños tengan esta sensación de que, caray, todo lo que viene de mi entorno social, pues es para hacérmelas pasar mal, en lugar de más o menos, ¿no? La vida tiene cosas buenas y cosas malas, esto no es problema, pero cuando son sistemáticamente malas, sí que en este caso es la parte evitable en esta cuestión. Muy bien, pues muchísimas gracias. Encantadísimo.